Buenas tardes a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidos a este webinar, el impacto del despacho anticipado en la mejora de la competitividad del país. Está dirigido a ustedes, operadores de comercio exterior, operadores intervinientes y a todas las personas y público en general que tengan interés en conocer un poquito más de este tema. El objetivo de esta jornada es dar a conocer cómo el despacho anticipado permite agilizar los tiempos de importación, por ejemplo, reducir costos, mejorar la eficiencia operativa, contribuyendo de esta manera no solamente a un crecimiento empresarial, sino también en la competitividad del país. De hecho, que el despacho anticipado no solamente es un trámite rápido, ágil, dinámico, sino también que es una herramienta estratégica que va a permitir impulsar la productividad que tiene el país, de esa manera ayudar al crecimiento empresarial y al crecimiento y la competitividad de nuestro país en mercados internacionales. Antes de continuar, quiero impartir algunas instrucciones para el desarrollo de este evento. Si tuvieran ustedes alguna dificultad en seguir el evento con conexiones, háganlo saber a través del chat, que gustosos los vamos a atender. De igual forma, todas las preguntas que consideren necesarias formular durante el desarrollo de este evento, háganlo saber al final del panel, que es el segundo momento que va a tener este evento organizado exclusivamente para ustedes. Y tercer punto, si alguno de ustedes considera una constancia de participación, en el chat hemos colgado un formato que pueden ustedes completar y con ello acceder a esta constancia de participación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a invitar para dar inicio formal a este evento al señor Manuel Sánchez Peralta, Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas, para las palabras de bienvenida. Adelante, señor Manuel Sánchez. Estimada señora Claudia Parra Silva, Directora General de la Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Señora Silvia Júquer Ortega, Gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias. Señor Franklin Thompson Loyola, Director de Asuntos de Economía Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas. Señor Rafael del Campo Quintana, primer vicepresidente de la Asociación de Exportadores ADEX. Señor José Luna Ramírez, gerente de operaciones y comercial de Salaberry Terminal Internacional S.A. Estimado equipo de la SUNAT y participantes que nos acompañan virtualmente a nivel nacional. Desde la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, es grato dirigirme a ustedes para darles la más cordial bienvenida a este webinar, donde compartiremos con expertos un tema de especial importancia, no solo para la SUNAT, sino también para el sector privado y todos los participantes de la cadena logística del comercio exterior. El despacho anticipado, su impacto en mejora de la competitividad del país. Nos encontramos en un momento clave, donde el dinamismo del comercio internacional exige que las administraciones aduaneras respondan superando las exigencias, simplificando procesos y aprovechando además las herramientas digitales que permitan agilizar el comercio y aminorar costos. La SUNAT ha tenido un notable avance en los últimos años y para ello, contar con espacios como estos ha sido de suma importancia. Poner en conocimiento de los actores las implementaciones y mejoras realizadas, como el uso de herramientas digitales, la mejora en la trazabilidad de operaciones, el fortalecimiento de la gestión de riesgo y el uso de tecnología no intrusiva para el control. Es fundamental para mejorar el cumplimiento. En el año 2020, la SUNAT implementó la importación digital en el Perú, que promueve un despacho 100% virtual, cero papeles y sin trámites presenciales, con el uso de información anticipada, interoperabilidad con otros sectores, registros electrónicos, transmisión de datos según los estándares internacionales y la creación de servicios que permitan conocer el estado del trámite de importación y los tiempos de atención. Con estas mejoras, el servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofreciendo a los actores de la cadena logística un proceso ágil, eficiente, transparente y seguro para la importación de mercancías al país. El despacho anticipado
permite a los importadores disponer de sus mercancías desde su arribo al país, reportando una disminución de más del 77% el tiempo total de liberación de mercancías, al pasar de un proceso que tomaba más de 6 días en el año 2024 a solo 33 horas en estos momentos, lo cual ha impactado positivamente en la reducción de los costos de importación. Es innegable que estos cambios han permitido la mejora de la competitividad del Perú, mediante la reducción de tiempos para importar bienes del exterior y la reducción de costos de importación de insumos para la industria y de los productos que consumen todos los peruanos, pues no es obligatorio ingresar a almacenes privados, ahorrándose con ello gastos de almacenaje. Queda de seguro mucho por mejorar, y son espacios como estos donde contaremos con opiniones de expertos en la materia que nos permitirán seguir avanzando en el camino de la mejora continua de nuestros procesos para el beneficio de nuestro país. Agradezco desde ya la participación de todos ustedes y en especial de los distinguidos panelistas que nos acompañan hoy, y auguramos una muy provechosa jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Manuel Sánchez, por sus claras palabras de bienvenida. Ahora iniciamos ya con el desarrollo del evento, que tiene dos partes. Primero va a haber una parte expositiva y luego va a haber una parte de paneles que van a darnos también algunos alcances adicionales en relación al tema que se ha planteado esta tarde. Para ello, para el tema expositivo, invitamos al señor Alberto Acuña Willis, intendente de aduana de Chancay, quien presentará los principales aspectos del nuevo procedimiento de despacho anticipado. Adelante, señor Alberto Acuña. ¿Es el Perú un país competitivo? Buenas tardes a todos, soy Luis Alberto Acuña Willis y me siento sumamente honrado de poder compartir este espacio con ustedes, en el cual vamos a conocer cómo es que el Perú en estos últimos años ha iniciado una carrera en aras de mejorar su competitividad, pero una competitividad no solo con vistas a ingresar a la OCDE o mantener estándares OMA, sino también una competitividad que permita generar beneficios para que todos nosotros nos veamos beneficiados de una u otra forma con la reducción de costos o el poder obtener nuestras cargas en menores tiempos. Y sí, efectivamente, hoy en día el Perú es un país más competitivo. Sin embargo, desde el aspecto aduanero, ¿qué hemos hecho para ser realmente competitivos? Bueno, en esta presentación lo que vamos a hacer es desarrollar un poco, explorar la naturaleza integral del despacho anticipado. A lo largo de estas láminas vamos a poder conocer la triple identidad que permite al despacho anticipado ser una herramienta ¿para qué? Para facilitar, para controlar, pero sobre todo para generar competitividad al país. Sin mayor preámbulo, permítanme presentarles los resultados de lo que es haber implementado el despacho anticipado en nuestro país. Como ya lo dijo nuestro superintendente nacional, una reducción del 77% de los tiempos. En el año 2014, nacionalizar una mercancía nos costaba 146 horas. Traducido en días, estamos hablando de más de 6 días, lo que demoraba poder nacionalizar nuestras mercancías. Y esto en gran medida, ¿debido a qué? A que el acogimiento del despacho anticipado no superaba el 30%. Hoy en día, en el año 2025, los tiempos de nacionalización son 33 horas, 1.5 días para nacionalizar, menos de un día y medio para nacionalizar nuestra carga. Y esto en buena cuenta gracias a que al mayor acogimiento al despacho anticipado. 78% de nuestras cargas se destinan bajo la modalidad de despacho anticipado. Este es el resultado de la acertada decisión de la administración de haber implementado para el año 2020 el despacho anticipado. Miren cómo estábamos en el año 2019. 79 horas, con un acogimiento de apenas el 44% de nuestras declaraciones. Esto fue la medida que impulsó que hoy gocemos de estos tiempos de atención que se han reducido a 33 horas.
Acá vamos a ver en esta lámina cómo ha evolucionado los tiempos de importación de mercancías. Hemos pasado, como lo hemos explicado, de 146 horas a 33 horas. Pero acá lo satisfactorio es que al haberse implementado la medida del despacho anticipado de forma obligatoria, ya llevamos 5 años en donde nuestros tiempos promedian las 34 horas. 5 años en los cuales la facilitación ha sentido en los costos y que ha generado que nuestras cargas puedan ser nacionalizadas en menores tiempos. El despacho anticipado fue obligatorio y con esto el impacto directo en la reducción de tiempos y costos. Entonces, si hablamos que en el 2014 nuestras cargas se nacionalizaban en 146 horas y hoy en día se nacionalizan en 33 horas, podemos hablar de la posibilidad de obtener el levante dentro de las 48 horas, incluso dentro de las 24 horas como establecen nuestras normas aduaneras. Bueno, pues la respuesta es, no es una posibilidad, es una realidad. Recordemos que hoy en día el 78% de nuestras cargas se enumeran bajo la modalidad del despacho anticipado. Y como pueden advertir en esta lámina, en la línea amarilla, el despacho anticipado siempre mantuvo un promedio menor a las 24 horas. Incluso es a partir del 2021 y con la serie de implementaciones que la administración constantemente viene dotando al despacho anticipado para convertirlo en una herramienta bastante fuerte, es que se ve una reducción constante año a año de los tiempos. Este año, el 2025, los tiempos de atención del despacho anticipado para nacionalizar una carga es de 17.45 horas, menos de 24 horas. Menos de lo que nuestra norma nos pone como una premisa a alcanzar, y lo cual dista tremendamente de lo que sucede con el despacho diferido. El despacho diferido en el 2025 tiene tiempos de 156 horas. Estamos hablando que para nacionalizar una carga, el importador requiere de 7 días en promedio si es que la destina bajo la modalidad del despacho diferido. Entonces, la pregunta cae de madura. ¿Qué hemos hecho para que el despacho anticipado hoy nos permita que nuestros tiempos sean menores a 24 horas? Exactamente 17.45 horas. ¿Qué hemos hecho? Como lo he mencionado en la lámina anterior, la administración no solamente tomó la decisión de implementar el despacho anticipado como un uso obligatorio, sino que lo ha venido dotando constantemente de elementos para que sea una herramienta que permita al importador poder disponer de sus cargas con la sola arribo de la nave. Recordemos que en el despacho anticipado, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero digitar los documentos para posteriormente numerar la DAN y en forma automática la administración te otorga el canal de control. ¿Y con eso qué tienes que hacer? Simplemente esperar la llegada de la nave y durante todo este periodo de tiempo puedes pagar o garantizar los tributos para que una vez que llegue la nave, hacer de libre disponibilidad tu carga. Recuerda que hoy en día incluso se ha implementado el que tú puedas retirar directamente del puerto tu carga. ¿Qué pasa si yo declaré que mi carga quiero llevarla a un depósito temporal? Pero como ya llegó, ya tiene levante autorizado, lo que yo puedo hacer es rectificar y decir, ya no la quiero llevar a ese depósito temporal porque me la quiero llevar a mi local. Esas son las ventajas del despacho anticipado. Facilitarle la existencia al importador. Situación completamente distinta a lo que sucede con el despacho diferido, que como bien sabemos, es recién con la llegada de la nave donde se activa el proceso. ¿Y qué proceso se activa? En principio, la obligatoriedad de ingresar a un depósito temporal. En consecuencia, y para terminar la parte de facilitación, recuerden que el despacho anticipado es la herramienta que hoy en día ha convertido a la logística peruana en un modelo a seguir. Ha permitido ahorro de tiempos, ha permitido ahorro de procesos, ha permitido que el proceso sea más simple, más ágil y sobre todo, que es lo más importante, hacer que el importador pueda disponer, ni bien llega a su carga, de la mercancía. Llega, baja del barco, está en el puerto, retirarla y llevarla al local, a su local. Pero esa es la fase de facilitación. Como hemos hablado en un inicio, vamos a ver la triple identidad y ahora nos corresponde ver la fase del control. ¿Para qué es importante el despacho anticipado en el control? ¿Qué impacto ha generado el despacho anticipado en la gestión de riesgo? Bueno, como todos sabemos, el tener la información antes de la llegada de la nave, que nos permite hacer análisis,
gestionar mejor el riesgo. ¿Cuántas veces hemos oído a un importador hace muchos años decir, pero ¿por qué me sacan rojo? ¿Por qué me sacan a naranja? Si yo tengo todo en regla, constantemente me inspeccionan y todo está bien, no me encuentran ninguna observación. Pero es que eso es parte de lo que ha cambiado hoy en día. Con el hecho de tener la información anticipada, lo que hemos generado es un mejor análisis, una mejor gestión de riesgo, que se ha traducido ¿en qué? En una mejora de la selectividad. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que la orientación de las aduanas hoy en día es convertirse en una administración invisible. Lo que busca la administración aduanera es que ejecutemos un control, pero facilitando, sin generar sobrecargos, sin generar demoras. Por eso es que hoy nuestra administración aduanera ha implementado a lo largo del país la instalación de escáneres. Todo en muchos de los principales puntos de llegada a puertos de nuestro país, contamos con escáner de última tecnología. Es más, ya en Chancay estamos en plena implementación de los escáneres que han sido donados. ¿Y esto qué facilita? Facilita que la administración aduanera, sin necesidad de tener que sacarte a canal rojo, sacar a canal naranja tu carga, la inspeccione, la registre, la revise, que seamos una administración invisible a tus ojos, pero que hagamos control. Pero esto solamente es posible gracias a ¿qué? Al despacho anticipado. ¿Y quiénes se benefician? No solamente se beneficia aquel importador correcto que cumple con sus obligaciones, sino que se beneficia a todo el país, porque no permitimos que mercancía que no debe ingresar al país sea nacionalizada de mala forma. Entonces, si hablamos un poco de los resultados que esta gestión de riesgo nos viene dando, más allá de hacer una mejor selectividad, de hacer control no intrusivo, es los resultados de las mercancías ilícitas que detectamos. Ropa usada, calzado no declarado, cemento, droga, mercurio. Son algunos de los aciertos que la gestión de riesgo nos permite hacer cuando contamos con información anticipada. Y esto tiene sus resultados. Acá un poquito de lo que ha venido sucediendo en nuestro país. El despacho anticipado es la herramienta de control más eficiente que tenemos. O sea, no solamente es facilitación, reducción de tiempos, permitir que la logística sea más dinámica, sino también es controlar. ¿Y cómo controlamos? De manera invisible. Porque, para que tengan una idea, en el año 2016, cuando no era obligatorio el despacho anticipado y cuando teníamos solamente el 35% del despacho anticipado, el nivel de selectividad de la aduana era del 16%. O sea, cada vez más carga salía a control. ¿Y cuánto era lo que nosotros detectábamos? ¿Cuánto de incidencia teníamos en esos años? 261 millones de soles. Cualquiera puede decir, bueno, pareciera que no están mal las cifras, ¿no? 16% de un 100%, 261 millones, pareciera que no está mal. Pero una vez implementada la medida del despacho anticipado obligatorio, miren el quiebre que hemos tenido. 10%, casi 10.7% de nivel de selectividad, 333 millones de incidencias. Hoy en día, en el 2025, el nivel de incidencias es de 461 a agosto, 461 millones de soles a agosto. Ya superamos lo conseguido en el año 2024. Todo el 2024 nuestro nivel de incidencias fue de 442 y con un mayor nivel de selectividad, 11%, que a la luz de lo que hemos hecho en el 2014-2016 es muchísimo menos. Este año estamos solamente en el 10.8% de nivel de selectividad, pero todo esto es gracias a ¿qué? A que contamos con la información previamente, a que hacemos análisis, a que gestionamos, a que perfilamos, a que incidimos donde tenemos que ir y dejamos pasar aquello que está correcto, aquello formal, aquello que cumple con sus obligaciones. Lo que buscamos es que cada vez el importador sienta que su país cumple con él y hemos hablado de lo que es facilitación, reducimos tiempos, hemos hablado de lo que es control, perfilamos cada vez mejor porque analizamos mejor y es porque tenemos la información a la mano antes de la llegada. Pero cuando hablamos de la triple identidad dijimos, facilitamos, controlamos, pero hacemos un país más competitivo. Y efectivamente,
El despacho anticipado ha generado algo importantísimo y que tiene directamente beneficio en todos nosotros, que es eliminar costos, porque todos sabemos que mientras más caro es la logística, que el importador disponga de su carga, ni bien llega. Poder retirarla del puerto, terminal aeroportuario, centro de atención fronteriza y llevársela directamente a su local. Fácil, no tengo que hacer más trámite. Sin embargo, como hemos dicho también, el despacho diferido, ¿qué te obliga? Te obliga sí o sí a entrar a un depósito temporal. Para que tengamos esto en cifras, entre los años 2015 y 2019, cuando el despacho anticipado no era todavía obligatorio, la mercancía que ingresaba a los depósitos temporales tenía un valor de alrededor de los 63.852 millones de dólares. Ese era el valor de la mercancía que ingresaba a los depósitos temporales. Obviamente, ¿por qué? Porque el nivel de acogimiento del despacho anticipado era de apenas el 30%, 33%, 35%, 40% en algún momento. Por eso es que más carga tenía que entrar sí o sí a los depósitos temporales para hacer toda su actividad de nacionalización. En cambio, a partir del 2020, que fue obligatorio el despacho anticipado, entre el 2020 y lo que va del 2025, solamente han ingresado a los depósitos temporales mercancía por una suma de $29.660.000. Estamos hablando que se ha reducido en un 54% la cantidad de carga que ha dejado de ingresar a los depósitos temporales. ¿Y esto qué significa? Definitivamente, no solo facilitación, no solo haberme controlado mejor, sino competitividad. Hacer que nuestro país sea atractivo para el negocio, para el comercio. Cómo nos ven en el doing business, cómo nos ven en otras administraciones aduaneras. Pero si esto lo traducimos en peso, del 2015 al 2019 ingresó 26 millones de toneladas a los depósitos temporales. ¿Saben cuánto ha ingresado entre el 2020 y el 2025? Solamente 8 millones de toneladas métricas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa posibilitar que ingrese menos carga a los depósitos temporales? Significa más espacio en estos recintos. Todos hemos visto lo que ha pasado últimamente en los puertos, la congestión que hay. ¿Y esto debido a qué? A que todo está tuburizado. En el Callao, las pistas, la cantidad de camiones para el traslado de carga del puerto a los depósitos, ya no tenemos a dónde seguir expandiéndonos. Entonces, el despacho anticipado es esa herramienta que posibilita descongestionar, que posibilita hacer más ágil nuestro comercio. Y si traducimos todo esto en números, y si traducimos todo esto en ahorro, veamos lo que ha sucedido en el 2024. Al dejar de ingresar mercancía a los depósitos temporales, los importadores se han ahorrado 34 millones de dólares. Así es, 34 millones de dólares. En lo que va del 2025 ya llevamos 22 millones de dólares en ahorro. Y la perspectiva es mayor, porque recuerden que la modificación que ya está vigente de que cuando tu carga llegue con levante, pero tú has declarado un depósito temporal, puedas rectificar ese punto de llegada y poner puerto o terminal portuario y poder retirarla y llevarla a tu local. Es una herramienta potentísima que todos esperamos tengan los resultados de seguir generando un mayor ahorro en los costos para los importadores. En esa misma línea de competitividad, ¿por qué un despacho anticipado? Pero alguien podría decir, ya, pero el despacho anticipado, sí, pues ya me dijiste que ha generado mejores tiempos, ya me has señalado que haces una mejor gestión de riesgo, incluso que estás ahorrando. Pero, ¿qué otra cosa más? Bueno, pues lo que te tengo que informar es que el despacho anticipado está alineado a las mejores prácticas y estándares internacionales. Al principio de mi locución mencioné que el Perú hace años ha emprendido una carrera para mejorar su competitividad. Y en el aspecto aduanero, esa competitividad está traducida en ¿qué? En parecernos más a los que mejor lo hacen. ¿Quiénes? Por ejemplo, nuestros pares, las administraciones de Estados Unidos, de Japón, ellos aplican este despacho. Pero para no saltearme,
El despacho anticipado está alineado a los estándares porque constituye un indicador de eficiencia y modernización del comercio exterior. Estos estándares según la OMA y la OCDE. Hemos aplicado los compromisos que el Perú ha suscrito en el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio de la OMC y convenios internacionales. El despacho anticipado es una declaración que está acorde al convenio de Kioto revisado de la Organización Mundial de Aduanas. Asimismo, bajo el marco del TLC con Estados Unidos, el Perú asumió el compromiso de garantizar el despacho en un plazo menor a las 48 horas. Recuerden que hasta antes de la obligatoriedad estábamos en más de 80 horas. Y por último, hay que recordar que nuestros principales socios, como China, Estados Unidos y las naciones europeas, además de Japón y Corea, presentan esta mejor práctica. Entonces, estamos muy orgullosos hoy en día de que tenemos un puerto hermoso, tenemos el puerto de Chancay, que es el puerto más tecnológico de Latinoamérica. Estamos orgullosísimos de cómo estamos avanzando, pero no nos damos cuenta que ya hace años la administración aduanera visionaria había implementado medidas que nos hacen estar como un país de primer mundo. Y es lo que hoy en día cosechamos como éxito. Reducción de tiempos, mejoramos nuestro perfilamiento del control y los resultados que venimos obteniendo. Para concluir mi intervención y un poco reflexionar sobre la importancia de las mercancías en el régimen aduanero clave para el crecimiento, que es la importación para el consumo, recuerden que por sí solo el despacho anticipado es una herramienta potente, pero si esta herramienta la conjugas con todos los demás que la administración procura constantemente implementar, como es el OEA, el uso de las garantías, la descarga directa, se vuelve una herramienta sumamente potente. Pensar hace muchos años atrás que tienes una declaración aduanera donde puedas pagar tus tributos al mes siguiente, era impensable. Hoy en día, el destinar un despacho anticipado con garantía previa te permite pagar al día 20 del mes siguiente. Y si eres OEA, hasta el último día del mes siguiente. O sea, era impensable. Hoy es una realidad. Para que tengamos una idea de cómo estamos ahora en el Perú. Al agosto del 2025, hemos generado 39.478 millones en valor FCIP en las importaciones. Esto significa un crecimiento a agosto nada más del 11% en comparación al 2024. Y si hablamos en número de transacciones, número de declaraciones, estamos hablando de un crecimiento del 13% comparado al año pasado. Son 569.092 declaraciones que a agosto ya se numeraron. Y todo esto gracias a ¿qué? A que constantemente venimos revisando y venimos adecuando. Como dijo nuestro superintendente nacional adjunto, el señor Manuel Sánchez, esto no es aquí no acaba. Esto es la foto del momento. La administración está en una constante búsqueda de ir mejorando, de ir implementando. ¿Y para qué? Para convertir al despacho anticipado en esa herramienta que todos necesitamos y del cual todos estamos orgullosos, que nos permite controlar, facilitar, pero hacer del Perú un país cada vez más competitivo. Muchas gracias por su atención. Yo cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu valiosa presentación e información, que sin duda va a permitir precisamente enganchar con la siguiente parte del webinar del día de hoy. Para ello, vamos a invitar a la doctora Sonia Cabrera Torriani, asesora de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, para que pueda conducir esta segunda parte de paneles de expertos, que gracias a su experiencia vamos a poder complementar la información tan valiosa que Alberto ha compartido en la tarde de hoy. Adelante, doctora Sonia Cabrera. Muchas gracias, Charito. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a los casi 1000 asistentes que nos acompañan hoy por la tarde. Gracias, Beto, por tu clarísima exposición. Y bueno, también agradecer a mis panelistas que me acompañan hoy, que tengo realmente un panel de lujo y eso nos honra mucho como administración aduanera, en realidad, tenerlos esta tarde con nosotros. En realidad hemos escuchado la exposición de Beto, ha sido clarísima, yo solo puedo rescatar
que entre estos beneficios que tenemos de nuestro despacho anticipado podemos encontrar un fortalecimiento considerable de todo lo que es control de riesgo. Tengo la posibilidad de tener conmigo la información anticipada y eso trae consigo que pueda dar una disposición agilísima de la mercancía. Eso, ¿qué trae consigo esta disposición agilísima? Simplemente una reducción considerable de lo que son tiempos, una reducción considerable de los que son costos para nuestros importadores, para nuestros diversos operadores de comercio exterior. Adicionalmente a esos beneficios que ya de por sí son bastante amplios y considerables, tengo también el beneficio financiero. Como ustedes saben, el hecho de que me acoja a un despacho anticipado obligatorio me permite diferir también el pago de la obligación tributaria aduanera, que de por sí y económicamente es fundamental en estos tiempos que vivimos. Entonces, bueno, sin más que decir, porque en realidad la exposición de Beto fue clarísima, voy a presentar a la primera de mis panelistas, que es la doctora Silvia Júquer Ortega, gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias. Silvia, gracias por estar con nosotros y yo te quería preguntar, básicamente en la experiencia de la Sociedad Nacional de Industrias, sabemos que el despacho anticipado permite realizar una gestión de riesgo de las mercancías antes de su arribo a territorio nacional. Desde tu punto de vista y con toda la experiencia que tienes respecto a riesgos en relación a mercancías subvaluadas, a mercancías restringidas, a mercancías sujetas a antidumping, ¿no? ¿Cuál es tu percepción respecto al despacho anticipado? ¿Cuáles beneficios crees que irroga la existencia de este despacho anticipado? Buenas tardes con todos los participantes. Buenas tardes, muchas gracias a la SUNAT por esta invitación para poder compartir algunas reflexiones en torno a esta figura importante que es el despacho anticipado. Lo que puedo comentar, excelente exposición, Alberto, realmente muy ilustrativa, es cómo el mundo ha evolucionado el día de hoy hacia el uso de las tecnologías, hacia el uso de la modernización, y cómo esto, que en algún momento se pudo ver como un riesgo, ¿no? Nosotros como participantes de esta cadena de control, sobre todo, donde teníamos nosotros muchas temores en un inicio, antes de la imposición de esta medida de manera obligatoria, pensando que podía darse un descuido o una rebaja en el control, realmente hemos visto con mucho agrado y hemos visto con mucha sorpresa cómo, al contrario, con la disminución y la facilitación de comercio que trajo la implementación del despacho anticipado, se ha podido incrementar, y esto ya lo ha puesto en cifras en la exposición nuestro expositor central, el control eficiente, el control real, ¿no? El no entorpecimiento de las ¿cómo se llama?, de las operaciones de comercio exterior, a cambio de poder realmente identificar cada vez más y de manera más fina y más certera los casos en los cuales teníamos realmente problemas en la valoración, entre otros temas, y otro tipo de delitos. O sea, hay que entender que todo esto viene de un acuerdo internacional, como es el acuerdo de facilitación, además de los acuerdos de la OMA y otros acuerdos como de Kioto, el acuerdo de facilitación que nos pide que cada vez tengamos mayor transparencia y disponibilidad de información, que haya una cooperación entre autoridades fronterizas, que haya una mejor gestión de riesgo y un uso de tecnología, que todo esto se conjuga en un despacho anticipado como el que tenemos, que ha sido un ejemplo ya valorado por otras administraciones. Ello ha conllevado que podamos casi duplicar en estos años de vigencia de esta medida la incidencia. Con un menor costo para el importador, se ha duplicado la incidencia de poder identificar, lamentablemente, porque como en toda actividad humana, existen actividades que no están alineadas a lo que debe ser acorde con la legislación, o a lo que debe ser una correcta valoración, o a lo que debe ser una correcta conteo de medidas y no un subconteo. Entonces, siempre va a haber un
índice, un número de situaciones en las cuales los importadores no van a cumplir con los estándares que deberían cumplirse, y eso es más fácil de detectar cuando la aduana, cuando la administración aduanera posee la información con la debida anticipación, pero una información que además debe tener la cualidad de ser universal. No podemos pensar en informaciones parciales porque luego entonces nuestro análisis de riesgo se vuelve ineficiente e irreal. Cuando tenemos la información completa, podemos trabajar de manera real e identificando los reales riesgos que existen en el comercio exterior. Este tema ha sido relevado tanto en la Comufal, donde los gremios dueños de carga tenemos un asiento y lo tenemos identificado ahí, y lo hemos pedido y lo hemos presentado en eventos donde el tema de seguridad se ha identificado que el tema del despacho anticipado es crucial para poder identificar. Y por otro lado tenemos también, por ejemplo, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, donde también los participantes de todos los países, por ejemplo, de la región, han identificado a nivel del sector privado la necesidad de ir avanzando con este tipo de medidas tecnológicas, con este tipo de medidas universales que modernicen nuestros sistemas de control a través del análisis de riesgo con inteligencia y con una forma de poder intervenir para que no haya una traba al comercio, pero sí un real control. De hecho, la incidencia de evasión, de elusión de medidas antidumping, de evasión por el lado de subvaluación, cada vez se ve menor, cada vez es mayor el caso de lo que se puede ir ajustando, y creemos que esto puede ir mejorando cada día más con las herramientas que existen tecnológicas actualmente aplicadas al despacho anticipado, como es la inteligencia artificial y otros, para poder intervenir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por tus valiosas apreciaciones. Ahora pasamos a un invitado también que lo consideramos muchísimo en esta SUNAT, es el señor Rafael del Campo. El señor Rafael del Campo es el primer vicepresidente de la Asociación de Exportadores de ADEX, lo tenemos con nosotros, y queríamos preguntarte, Rafael, considerando que el despacho anticipado permite otorgar el levante de las mercancías con reducciones de más del 77%, es más, hemos pasado de 146 horas en el año 2014 a solo 33 horas en el año 2025. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el impacto de esta medida para los diferentes asociados, exportadores, importadores, dueños de la mercancía? Por favor, estamos atentos a lo que nos comentes. Sí, muchísimas gracias, Sonia. Gracias a la SUNAT por hacer este tipo de webinars que de alguna manera nos permiten hacer ver los avances en materia aduanera. Recordamos, quienes estamos hace muchos años en este noble negocio de la operatividad aduanera, que hace muchísimos años para retirar una mercadería pasábamos 30, 35, 40, 45, hasta 60 días para poder retirar una mercadería, y hoy lo podemos hacer en un solo día. Realmente es impresionante. Ahora, si no lo podemos hacer en un día, o 2 días, o 3 días, es producto pues ya de la congestión portuaria y del crecimiento abismal que tiene el comercio exterior peruano. O sea, es interesante y es producto nuevamente repito, del crecimiento que está teniendo el Perú. Gracias también a las implementaciones que se han dado en materia de infraestructura, en la concesión de puertos, en el crecimiento del puerto del Callao, de Ipibora, PM Terminals, Chancay Port, el puerto de Salaverry, el puerto de Paita, el puerto de Paracas, el puerto de Tizur, que si no fuese por ellos, realmente la congestión sería tremenda. Y esto sumado a todas las bondades y todo el crecimiento que ha habido en el no uso de papeles y todo este crecimiento que ha ido de la mano con acuerdos internacionales, no solamente la OMA, sino acuerdos de la misma CAN, ¿no? Entonces, ir en contra de eso es un poco complicado, ¿no? Lo que ha dicho el señor Acuña creo que es muy interesante y lo hemos visto
y lo vemos, hemos tenido, para quienes no conocen, hemos estado en la 86ª reunión del Grupo Consultivo en Temas Aduaneros, que esta es una reunión, es una mesa de trabajo que tenemos los distintos stakeholders de la cadena, y nos reunimos cada 2 meses, 3 meses con la aduana para discutir puntos, y en ella pues estamos constantemente haciendo un upgrade a toda la problemática aduanera. Si bien es cierto, no es lo que quisiéramos, no todo lo que brilla es oro, pero sí podemos, se han ido mejorando y dar puntos de vista que ha podido en muchas materias mejorar. Se ha dado la discusión de hacer un proyecto de ley para hacer modificaciones en la Ley General de Aduanas, y en ella muy claramente creo que el punto de discusión es el despacho anticipado. Considero que el despacho anticipado, lo dicho por Alberto Acuña, lo reiterado por todos los demás, definitivamente la mejora en los tiempos, la mejora en los indicadores son clarísimos. O sea, no entiendo a dónde queremos llegar con esta postura de poder regresar en el tiempo a todo este trabajo que se ha hecho. Sí podemos hacer cambios, sí, de estos 33 puntos que se han establecido dentro de esta propuesta. Yo creo que es momento, no hay mal que por bien no venga, de poder hacer algunos ajustes. Sí hay un disgusto dentro de los usuarios, dentro de los dueños de la carga, de hacer muchos ajustes, pero son ajustes que van en materia de, congestión de puertos, pérdida de embarques, pérdida de oportunidades y un incremento en costos tremendos. O sea, embarcar una carga, exportar una carga o retirar una carga sigue siendo inmensamente caro en el Perú, a comparación de otros países. Obviamente que el despacho anticipado ha colaborado en disminuir esos costos, pero aún falta mucho por hacer, pero que no tiene que ver precisamente con el despacho anticipado, sino con otras materias que no son materias, valga la redundancia, de SUNAT, sino de otras actividades, como la mejora en, accesos al puerto y actividades que tienen que ver con el MTC y otras funciones de otras actividades. Pero puntualmente hablando sobre el despacho anticipado, coincido con mi colega, coincido con lo que has dicho, Sonia, coincido con lo que ha dicho Alberto Acuña, los ratios y todos estos indicadores son clarísimos. Incluso implementando el despacho anticipado, los controles han disminuido. No tengo más que decir de que definitivamente pensar en un retiro del despacho anticipado es simplemente retroceder en el tiempo. Eso es lo que tenía que decir Sonia. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael, en realidad clarísimo como siempre, y créeme que coincidimos. Sabemos que efectivamente se ha avanzado mucho con este tema del despacho anticipado, pero también coincidimos en que todo es perfectible. Los procesos de alguna manera están para ser mejorados cada vez más, y en eso estate por seguro que tanto sabemos que el sector privado esté en su línea, como nosotros como administración también nos esforzamos mucho para que día a día esto se pueda ir mejorando, y cada proceso nuestro, no solo del despacho anticipado, sino todos nuestros procesos puedan irse perfeccionando. Le doy ahora la palabra a José Luna Ramírez. José es el gerente comercial y de operaciones de Salaberry Terminal International, Sociedad Anónima. José, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Mi pregunta es justamente en relación a este momento que vivimos como país. El Perú está posicionándose como un hub logístico, uno de los hubs más importantes de América Latina. Eso nos enorgullece, pero sabemos perfectamente que eso también nos genera que tengamos muchos lineamientos, que tengamos muchos ajustes que hacer. Y desde tu punto de vista queríamos preguntarte, ¿tú consideras que el despacho anticipado es una medida que se encuentra alineada con las diferentes medidas adoptadas por los puertos para poder agilizar la mercancía, modernizar y hacer previsible el ingreso y salida de las mercancías? Estamos atentos a lo que nos puedas decir.
Gracias, Sonia. No, gracias a todos por esta invitación. Y creo que el éxito del sistema anticipado de despacho es innegable. Ya mis predecesores, expositores y panelistas han hablado muy bien de los beneficios que tiene el sistema anticipado de despacho. Y coincidentemente, ¿o no? O sea, esto va súper alineado con las medidas de modernización. Recordemos que las áreas de soporte o de respaldo de un puerto básicamente son para poder equilibrar los ritmos de la logística intermodal. Las naves tienen una velocidad de descarga o embarque y la logística terrestre tiene otra velocidad y hay otro ritmo. Los espacios que determinan los operadores portuarios básicamente son para poder atender esta diferencia de productividades y generar un espacio intermedio para que se nivelen, ¿ok? Sin embargo, y obviamente esto responde netamente a factores logísticos y de distribución, y obviamente eliminar de esta ecuación todo elemento exógeno, como podría ser una inspección aduanera, y facilitarla en el sentido de anticiparla o hacerla por medios electrónicos, deja exactamente la cancha lista para que se opere netamente en términos logísticos y no en otros términos como podría ser una inspección como eran en tiempos anteriores. Obviamente, en esas líneas que los terminales portuarios definimos cuáles son los estándares de modernización y por ende seteamos las inversiones de los puertos para poder alinearlas con las necesidades logísticas que tiene un determinado puerto para una zona de influencia. En el caso particular de Salaberry, que manejamos mucha carga granel, las zonas de respaldo que hemos identificado y en las cuales hemos invertido responden a esto, a dar un espacio para que las logísticas terrestres se alineen con las logísticas marítimas. Sobre el tema de previsibilidad y transparencia, para todos los acá presentes es innegable que en términos logísticos la previsibilidad de información y la transparencia o exactitud de esta es importantísima para una cadena logística eficiente. Mientras más información tengas exacta y con mayor anticipación, te permite programarte y planificarte mejor, y que esta planificación, obviamente, al ser anticipada, sea mucho más eficiente, tanto en temas de tiempos como en temas de costos. Es distinto tomar un camión a última hora que tomarlo con una previsión de semanas de anticipación. Entonces, sí creo yo que la previsibilidad y la transparencia de información contribuye mucho para que la modernización que plantean los puertos esté a niveles internacionales de otros puertos del mundo, ¿no? Entonces, sí, en todo sentido, la labor que ha hecho la administración tributaria y aduanera en empujar y seguir adelante con el sistema anticipado de despacho va en línea perfecta con todo lo que es un tema de modernización de un puerto, básicamente como un nodo de intercambio modal, ¿no? Mil gracias, José, por tu respuesta. En realidad, valiosa y complementa las dos respuestas anteriores que han sido dadas por dos gremios representativos. Ahora tenemos la tuya, que es la perspectiva de los operadores portuarios, que también es fundamental en todo este tema de operación aduanera de mercancías, ¿no? Ahora hemos terminado con nuestros panelistas del sector privado y paso a darles la palabra a nuestros panelistas del sector público. Me parece que Rafael nos quiere hacer algún comentario. Dinos, Rafael, te escuchamos. Sí, solamente discúlpame que siempre me encanta romper el protocolo. Discúlpame, Sonia. Sí, quiero traer a colación lo siguiente. Hace 20 años, 25 años, la existencia de los terminales extraportuarios fue más que importante. Gracias a ellos se pudo de alguna manera ampliar el servicio y fueron un gran apoyo y lo siguen siendo ahora. Con este nivel de congestión que hay, en lo personal, yo muchas veces prefiero trabajar en un terminal de almacenamiento, pero a decisión de uno. Y en ese sentido sí quiero decir que el trabajo de ellos también es importante, ¿no es cierto? Y en el caso, obviamente, de los terminales de almacenamiento, hoy en día tienes a las grandes compañías y a los medianos. Las grandes compañías, obviamente, casi todos utilizan los terminales extraportuarios, porque ellos saben, manejan
su esquema de comercio exterior a la perfección y ellos saben cómo dirigir su negocio. Pero son los medianos, que es la mayoría, que lamentablemente no tienen ese control. Entonces, más que nada, esto está enfocado hacia ellos, ¿no? Entonces, eso sí quería dejarlo claro, porque no se trata de satanizar la posición de los terminales de almacenamiento, porque gracias a ellos también se pudo liberar el trabajo de la ineficiencia que en esos momentos se tenía a través de un puerto, valga la redundancia, ineficiente como era en esos momentos el terminal. Y bueno, hoy tenemos pues un puerto que está colapsado por la cantidad de mercancías que lo tiene, y que esperemos que muy pronto también se pueda resolver con nuevas alternativas de nuestras autoridades. Pero sí quería dejar en claro simplemente esa posición, pero me reitero en lo que dije anteriormente. Eso es todo, Sonia. Gracias. Ok, perfecto, perfecto. Sí, efectivamente, como bien dices, el tema de la disposición de mercancías, el tema de lo cargado que en estos momentos se encuentra el puerto, es uno de los temas que también nos resulta de suma importancia a nosotros como administración aduanera abordar en estos momentos, ¿no? Tomamos nota también de tu recomendación, y ahora, como les decía, paso ya a nuestros panelistas del sector público. Presento a la señora Claudia Parra Silva. Claudia es la directora general de la Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, también amiga de la casa por hace mucho tiempo. Y en realidad, Claudia, lo que queríamos consultarte respecto a este despacho anticipado, por supuesto, y con todos los comentarios adicionales que tú nos quieras dar, es el despacho anticipado es una modalidad recomendada en instrumentos internacionales. Y cuando hablamos de instrumentos internacionales, hablamos del Convenio de Kioto, hablamos del Acuerdo de Facilitación, hablamos del marco normativo CEF, ¿no? A la luz de toda la experiencia que tú tienes, Claudia, ¿tú crees que este despacho anticipado contribuye al cumplimiento de los acuerdos de promoción comercial, como por ejemplo el TLC de los Estados Unidos, que expresamente nos solicita que el despacho de las mercancías se deba dar, que tengamos opciones para que el despacho de las mercancías se dé dentro de un periodo de 48 horas? Te escuchamos, somos todo oídos. Gracias, Sonia. Ante todo, quisiera dar las gracias por la invitación a participar en este importante webinar. Y para responder tu pregunta, quisiera señalar desde una perspectiva de la política comercial y de facilitación de comercio los instrumentos regionales que tú has citado, como son el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio del OMC, el Marco CEF de la OMA y el Convenio de Kioto, así también como la Decisión 848 de la Comunidad Andina, establecen pues de manera coincidente y vinculante la necesidad de implementar mecanismos que agilicen el despacho de las mercancías. Es así que estos instrumentos van a promover la presentación, el registro y procesamiento previo de las declaraciones aduaneras como un estándar global indispensable para modernizar las administraciones aduaneras, agilizar el flujo comercial transfronterizo y reducir sustancialmente los costos operativos asociados a las demoras logísticas. Esta armonización de estas normas es muy importante para fortalecer la seguridad jurídica y sobre todo la predictibilidad para los operadores de comercio exterior. Este marco pues normativo que es de especial relevancia para el Perú en este contexto económico caracterizado por un crecimiento ya constante en las importaciones. Por ejemplo, el año pasado hay un crecimiento del 5% en las importaciones respecto al año anterior. Y este dinamismo pues, comercial que es impulsado principalmente por la adquisición de insumos industriales, bienes de capital y materiales para sectores productivos y de la construcción, evidencia pues la creciente interdependencia entre las importaciones y las exportaciones nacionales. Muchos de estos productos importados son componentes esenciales para las cadenas de valor exportadoras, las cuales también registraron un desempeño positivo en este mismo periodo. Como podemos ver, se refuerza pues el vínculo estratégico entre la facilitación de las importaciones y la competitividad exportadora.
Ante todo este escenario de expansión comercial, la demanda de procesos aduaneros ágiles, predecibles y eficientes se intensifica, y es ahí donde el despacho anticipado se presenta como una herramienta operativa importante capaz de descongestionar esta infraestructura logística, reduciendo los tiempos de la liberación de la mercancía, que actualmente puede superar las 72 horas en los casos de los procedimientos diferidos, e incurrir pues en costos de almacenamiento y estadía, que más que todo afectan nuestra competitividad. Este mantenimiento y la promoción no solo están alineados a nuestros compromisos internacionales del Perú, sino que resultan indispensables para sostener este crecimiento económico, apuntalar la productividad de las empresas nacionales y sobre todo garantizar la inserción competitiva del país en estas cadenas globales de valor. Respecto pues a la reducción de los costos logísticos, se podría cuantificar el impacto económico de un despacho anticipado mediante un ejercicio basado en datos reportados, por ejemplo, por los mismos. Claudia, creo que te hemos perdido, no sé, me parece que tenemos problemas un poquito con el audio de Claudia, no solo con el audio, me parece que con la... Sí, a ver, esperemos unos minutos a ver si Claudia se puede reconectar. Parece que tenemos problemas, tendremos que pasar al siguiente panelista. Bueno, pues luego retomamos con Claudia, ojalá que pueda conectarse porque estaba muy interesante los comentarios que nos estaban haciendo, pero bueno, entonces hasta que Claudia pueda solucionar el problema de internet que creo que tiene, yo paso a presentar al señor Franklin Thompson Loyola. El señor Franklin Thompson Loyola es el director de Asuntos de Economía Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas. Es la persona con la que nosotros tratamos diariamente o casi diariamente muchísimos de los aspectos aduaneros. De alguna manera, Franklin pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el sector, ¿no?, que regula todo el tema de nuestros decretos supremos, los principales al menos que emite la SUNAT. Gracias, Franklin, por estar hoy acompañándonos. Y bueno, la pregunta que yo quería hacerte era, estamos actualmente con crecimientos considerables de todas nuestras exportaciones, de todo nuestro manejo de importaciones a nivel de país, ¿no? Nuestras importaciones han registrado un crecimiento de 11%, de más de 11%. Luego también tenemos un 86% de declaraciones que actualmente son tramitadas bajo la modalidad de despacho anticipado obligatorio. En ese orden de ideas te queríamos preguntar que desde tu punto de vista, ¿no?, desde tu punto de vista macro y desde el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cuál crees que son los mayores beneficios que otorga el despacho anticipado en términos de promoción de competitividad y sobre todo cómo se alinean a lo que es la política económica del MEF? Muchas gracias, Sonia. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quisiera agradecer a SUNAT y en especial a todo el equipo organizador por su invitación a este importante evento, así como también quisiera agradecer a mis compañeros panelistas por sus valiosas intervenciones. Varias de las ideas que quería resaltar han sido pertinentemente cubiertas en las exposiciones previas. Sin embargo, en línea con la consulta realizada y tal como se ha planteado con esta óptica macro, me gustaría resaltar que como se ha mencionado, el mayor beneficio del despacho anticipado radica en su capacidad de reducir tiempos y costos en la nacionalización de mercancías. Y esto, indefectiblemente, se traduce en una mejora sustancial de la eficiencia logística del país, al permitir que la declaración se enumere antes del arribo del medio de transporte, evitando así la permanencia innecesaria de la carga en terminales portuarios o aéreos, disminuyendo gastos de almacenamiento y sobreestadía. Con ello, se logra mayor previsibilidad en las operaciones, mejor gestión de inventarios y una cadena logística más competitiva frente a otros mercados.
Esta modalidad de despacho incide además en dos factores decisivos para la competitividad. Acorta los tiempos de desaduanaje y reduce costos logísticos tanto directos como financieros. De esta manera se potencia la competitividad de exportadores e importadores al facilitar el cumplimiento de plazos internacionales. Todo lo anterior no solo favorece a la empresa, sino que también genera un entorno de negocios más eficiente, fortalece la inserción del Perú en las cadenas globales de valor y mejora su posicionamiento en rankings internacionales, tales como el Logistic Performance Index elaborado del Banco Mundial, que mide la eficiencia logística de los países en el comercio internacional. En cuanto a su alineamiento con la política económica del Ministerio de Economía y Finanzas, el despacho anticipado es plenamente coherente con las diversas políticas y estrategias que el MEF impulsa, tales como aquellas enfocadas a elevar la productividad, facilitar el comercio y promover un crecimiento económico sostenible, así como empujar el bienestar de todos los peruanos. En ese marco, un régimen aduanero más ágil y predecible no solo genera confianza y fomenta la formalización, sino que también refuerza los objetivos de competitividad y apertura económica del Perú. Otro aspecto relevante del despacho anticipado es su impacto en la decisión de los inversionistas internacionales para instalar centros de distribución, plantas manufactureras o hubs regionales, dado que la eficiencia logística resulta determinante para estas decisiones. Cuando un país ofrece procesos aduaneros rápidos, transparentes y previsibles, proyecta una imagen de salida y confianza constitucional, condiciones esenciales para atraer capital de calidad. Asimismo, la implementación de un sistema de despacho anticipado contribuye a consolidar la reputación del Perú como un socio comercial confiable. Garantizar previsibilidad, agilidad y transparencia en el flujo de mercancías es asegurar que los compromisos internacionales se cumplan sin retrasos ni costos no evidentes. Así, nuestro país se posiciona como una plataforma logística eficiente, condición indispensable para participar activamente en las cadenas globales de valor. En suma, el despacho anticipado no es solo un mecanismo operativo, se vuelve al final y al cabo en un instrumento estratégico de política económica que potencia la competitividad logística, atrae inversión y consolida al país como un socio confiable en el comercio internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Franklin, por tu clara respuesta. En realidad, creo que seguimos nosotros trabajando siempre juntos con ustedes y siempre con el objetivo de perfeccionar, como dije al inicio de esta conversación, de perfeccionar todos los procesos y todas las instituciones que tenemos dentro de la Ley General de Aduanas. Te agradecemos muchísimo y creo que Claudia nos comenta que ya puede conectarse para terminar de darnos sus apreciaciones. Sí, ahí está, Claudia. Sí, ante todo las disculpas del caso, ahí ha habido un tema técnico, pero justamente les está dando un ejemplo sobre la reducción de los costos logísticos y cómo se podría cuantificar este impacto económico del despacho anticipado mediante un ejercicio basado en los datos que reportan los operadores de comercio exterior en el MISLO, que es el módulo de información de servicios de logística. Según esta fuente, un contenedor en puerto genera costos diarios que oscilan entre 80 a 100 dólares en promedio, considerando los conceptos como almacenaje, estadía, manipulación, gastos administrativos, que multiplicados por la cantidad de días en promedio que tarda en liberarse la carga, oscilan entre 5 a 7 días, lo que significaría pues un costo de 400 a 700 dólares por contenedor. Con este cálculo sencillo, lo que podemos hacer es inferir que cada día, incluso cada hora que una carga permanece en la zona primaria es un costo adicional, un costo que lo asume el importador, que paga el exportador y que termina pues siendo trasladado al consumidor, impactando, por supuesto, en la competitividad. Es así pues que el despacho anticipado posibilita que nuestras empresas y las exportaciones sean más competitivas y que nuestro mercado interno se abastezca en las mejores condiciones. En esa línea, ya para ir cerrando, desde el sector consideramos que el despacho anticipado es una herramienta clave que contribuye pues a cumplir los compromisos internacionales, pero además permite generar eficiencias que fortalecen la capacidad competitiva de nuestras empresas. Esta materialización de los ahorros refleja la importancia de mantener y promover esta modalidad, alineando los intereses del sector público y privado en la construcción de una cadena logística ágil, previsible y sostenible.
Y ya para finalizar, quería comentarles que si bien este despacho anticipado presenta notables ventajas, es imprescindible también que su aplicación esté sujeta a una regulación adecuada por parte de la autoridad correspondiente. Solo así vamos a garantizar que cumpla su finalidad de agilizar el despacho de mercancías. Esta normativa debe tomar en cuenta las particularidades de cada tipo de producto, contemplando pues aquellos casos en los que la obtención anticipada de la información sobre la carga puede ser especialmente compleja. Y estos espacios como este webinar o las mesas que se van a trabajar constituyen pues unos espacios adecuados para una conversación y comunicación fluida entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Claudia, por tus comentarios, por tus sugerencias. No dudes que las estamos anotando, nos van a servir de mucho. Y ahora ya para finalizar, ¿no? Estamos un poco excedidos de tiempo, pero para finalizar vamos a hacer algunas preguntas que nos han formulado desde el público. La primera pregunta para nuestro expositor, Alberto Acuña, otra de las preguntas la voy a contestar yo, me voy a permitir hacerlo. La primera pregunta para Beto es informar si al cambiar de direccionamiento de depósito temporal a descarga directa se aplica o no se aplica la multa. Entiendo que debe ser la multa por despacho anticipado. Te cedo el micro, Beto. Claro que sí. Simplemente para hacerlo rápido, recordar que hoy en día nuestra normativa permite que una declaración anticipada a Canal Verde que a la llegada cuenta con levante, pero que ha sido destinada como punto de llegada a un depósito temporal, pueda ser rectificada al terminal portuario donde ha llegado y con eso poder ser retirada de forma automática. Esta rectificación es automática y no necesita de ninguna multa. Ok, muchísimas gracias, Beto. Ahora tenemos otra pregunta del público donde nos dicen directamente si SUNAT puede reducir la multa por no cumplir con el despacho anticipado obligatorio. En este caso, me voy a permitir responder esta consulta. En primer lugar, SUNAT no lo puede hacer porque esta multa está dentro de una tabla de sanciones y las tablas de sanciones son aprobadas por decreto supremo. En este orden de ideas tendría que ser vía decreto supremo, no la norma específica con que se reduce una multa, sí, con que se reduce esta multa específica. Sin embargo, ¿no? Es importante indicarles que sí, en estos momentos nos encontramos a la interna evaluando esta multa, porque de alguna manera hemos podido recabar información de terceros importadores, terceros gremios, que de alguna manera podría esta multa estar siendo muy alta. La cuantía de la multa podría estar siendo muy alta. En ese orden de ideas estamos en un proceso de evaluación de la multa y de alguna manera creo que estaríamos precisamente evaluando esta posibilidad de reducirla, ¿no? Ahora tenemos otra pregunta del público que quizás parte la absuelvo yo, parte me ayudas, Beto. La pregunta es así. Finalmente, ¿considera usted que el consumidor final y la ciudadanía se verán favorecidos o se ven favorecidos con la reducción del tiempo de despacho en la importación? Esta es una pregunta en realidad muy práctica, ¿no? Finalmente el ciudadano de a pie, el consumidor final, se va a ver beneficiado, se ve beneficiado con estas beneficios, valga la redundancia, que se le dan al despacho anticipado obligatorio. Yo personalmente diría que por supuesto que sí. El hecho que se reduzcan costos logísticos, el hecho que se reduzcan también los tiempos, porque finalmente los tiempos no son otra cosa que costos, ¿no? Definitivamente van a generar que el producto pueda ser vendido, ¿no? Más barato, porque finalmente existen menos costos en toda esta cadena logística que participa. No sé, que se aplica, perdón, en su trámite de despacho, de salida del puerto o del depósito, dependiendo de cada caso en concreto. No sé, Beto, si tú quieres apuntalar esto que estoy comentando o comentar algo adicional. Sí, claro que sí. Definitivamente no perdamos de vista que entre lo que hemos expuesto hemos hablado de la gestión de riesgo.
y el posibilitar a la administración aduanera analizar de mejor manera las cargas que están llegando, facilita a ponerle el ojo en aquello que es más riesgoso de lo que no es riesgoso. Hemos bajado el nivel de selectividad del control y esto que propicia que las cargas puedan llegar más rápidos al mercado. Recuerden que cada hora que pasa, cada día que pasa en la logística representa dinero y este dinero es trasladado al usuario consumidor final. Pero más allá de eso, recuerden que no solamente importamos bienes finales, sino también, como en muchos casos vemos, maíz, harina, arroz, etc., etc., y estos productos son necesarios para ayer en el mercado, no para mañana, para pasado, sino para ayer, porque día que pasa, ¿qué genera en el mercado? Especulación, aumento de precios de lo poco que hay. Entonces, definitivamente el consumidor final es el beneficiario directo de esta reducción de los costos. Perfecto. Muchísimas gracias, Beto. Ahora hay una pregunta para Rafael del Campo, ¿no? Que de alguna manera, no sé si Rafael sigue con nosotros. Por supuesto, hasta el final. Perfecto, Rafael, hay una pregunta para ti. Y dice, ¿resulta una ventaja para sus operaciones que las mercancías importadas puedan ser retiradas desde el mismo puerto o centro de atención en frontera sin tener que ingresar necesariamente a un almacén aduanero? Sí, va a depender mucho un poco de la problemática de cada frontera, ¿verdad? Tenemos un desaguadero, por ejemplo, un poco complicado, tenemos un Tacna que funciona como un relojito, tenemos un Tumbes también con sus complicaciones. Va a depender un poco de la operatividad. Hablábamos con el señor Sánchez la vez pasada sobre qué complicado, por ejemplo, es desaguadero. O sea, para llegar, por ejemplo, al punto de control, a veces uno tiene que caminar porque los camiones están atravesados por toda la pista y caminar a 5.000 metros de altura es un poco complicado. Estoy dando pequeños detalles, tontos, pero bueno, a veces es así, ¿no? Entonces, el movimiento que hay de carga en fronteras a veces complica un poco la existencia de las personas. Pero definitivamente sí, entrar a un terminal de almacenamiento, cuando estos están congestionados, a veces complica la operatividad. Hay mercancías que todo el tiempo están entrando y saliendo, son siempre los mismos importadores, siempre el mismo producto, y no tiene sentido estar haciendo el mismo control al mismo producto, a la misma empresa, a la misma razón social, y necesitan agilidad. Hay otros productos, otras empresas que sí merecen tener un control, ¿no? Es un tema un poco de la predictibilidad de esos ratios que la SUNAT tiene gracias a este tema de sistemas anticipados. Ahí es donde hay que poner el control y aquellos que son ya recurrentes necesitan ese nivel de flexibilización. Yo estoy segurísimo de que esa pregunta está muy bien hecha, yo sé por qué lo hacen, ¿no? Pero repito, hay aduanas, hay fronteras que trabajan como un reloj y sí tengo que aplaudir, por ejemplo, el trabajo que hacen en Tacna y el trabajo, a pesar de la dificultad en desaguadero, es muy bueno. Sí hay algunas cosas que hay que mejorar, pero pese a las dificultades en desaguadero están haciendo un muy buen trabajo y hay que hacer otras también. Y Brasil, que se viene todo este choclón, digamos, por decirlo así vulgarmente, de mercancías, que esperemos que dé resultado con la salida de mercancías de Brasil, y entrada y salida de Brasil gracias a todo este boom, ¿no?, que nos ha jalado el puerto de Chancay y el incremento de infraestructura de los demás puertos, ¿no? Así que digamos que sí, esa es mi respuesta. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a todos los panelistas que nos han acompañado esta tarde. En realidad ha sido valiosísimas sus respuestas. Hemos anotado muchísimas cosas y bueno, ahora creo que por mi parte doy por cerrada esta segunda parte del webinar y Charito, paso contigo. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que me han acompañado. Muchísimas gracias a ti, Sonia, y a todos los expertos que esta mañana, con sus comentarios desde la exposición de pulcra, de mucha información de Alberto, nos han podido mostrar un poco el escenario que tenemos al frente y lo mucho que gana el país y también todos los operadores que intervienen. Para el cierre de este evento, invitamos a nuestra Superintendenta Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la señora Marilú Llerena Aybar, para el cierre del evento. Adelante, señora Marilú Llerena.
Muchas gracias, Charito, gracias, Sonia, gracias, Silvia Hooker, de la Sociedad Nacional de Industria, Rafael, del Campo, ADEX, José Luna, Salaberry, hola José, Claudia Parra, de Mincetur, Franklin Thompson, del MEP. Les agradezco su participación y también la organización de este importante taller respecto a la importancia del despacho anticipado. Y hemos escuchado las diferentes posiciones, opiniones, tanto de los expertos de SUNAT como los expertos del sector privado y las entidades también que están involucradas en todo lo que concierne a nuestro comercio exterior. Y lo que se ha analizado es precisamente lo que puede y lo que impacta en el presente y en el futuro de nuestro comercio exterior peruano. Y en particular sobre la relevancia de tener sistemas que permitan ser más competitivos, tener mayor predictibilidad, ser más eficientes y también controlar de manera más adecuada. Y esto es lo que ha representado el despacho anticipado. Y la decisión del despacho anticipado, cuando se dio en su momento, ya lo comentaron, más que una decisión técnica aduanera, fue una estrategia de desarrollo nacional. Y eso es lo que constituye este proceso de despacho anticipado. Como hemos visto, nos señalan nuestros panelistas, los tiempos se reducen porque puede salir directamente del puerto a los locales de comercialización e incluso muchas veces directamente a los hogares. Y creo que ese es el reto, hacer menos costoso todos los productos que vienen importados en beneficio de todos los peruanos y también en beneficio de la competitividad de nuestras empresas, porque las empresas requieren tener una mayor predictibilidad para retirar sus productos. Recuerdo años antes cuando trabajaba en la aduana marítima y no era el despacho anticipado obligatorio, lo que precisamente nos pedían los importadores, nuestros operadores de comercio exterior, predictibilidad para poder sacar su carga a tiempo y que llegue un proceso productivo. Entonces, esa predictibilidad lo ha dado el despacho anticipado. Y realmente bajar de 146 horas a 79 horas y ahora 33 horas en el 2025 es bastante. Recordemos que el despacho anticipado siempre ha existido. Lo único que antes no era obligatorio. Entonces, siempre el importador tenía la opción de tramitar con su despacho anticipado. Solo luego que se dio en junio, me acuerdo, en junio del 2020, ya su obligatoriedad es cuando realmente se ha visto el impacto en la reducción de tiempos, en la reducción de costos. Se ha ahorrado más de 54 millones de dólares y en la gestión de riesgo, que es un aspecto que en la administración tributaria, aduanera, es lo que nos interesa, ser más eficientes, controlar menos, pero acertar más. Y en este caso, las evidencias de los resultados, vemos pues que se ha realizado acciones de control que han tenido incidencias de valor por más de 400 millones de soles. ¿Qué significa eso? Se ha contribuido para que lo que es el comercio internacional se desarrolle de manera competitiva, justa y en iguales circunstancias, evitar esa competencia desleal. Entonces, y principalmente los sectores que se han beneficiado de ese control más eficiente es el sector textil, que es un sector importante para nuestro comercio nacional e internacional. Entonces, estamos viendo que estas medidas que se toman es tanto considerando la competitividad del país, pero también el cumplimiento de tratados internacionales y compromisos internacionales, como nos lo comentó Claudia del Mincetur. Cuando ustedes lo saben internamente, cuando decíamos cómo bajar pues de más de 100 horas a 48 horas y cumplir con los compromisos, por ejemplo, con el TLC con Estados Unidos. La forma precisamente fue la obligatoriedad del despacho anticipado. No una obligatoriedad porque el Estado pues quiere quitarle opciones al importador. No, sino es tener un estándar que permita que los importadores puedan
tramitar de una manera más eficiente, y a la SUNAT también representó un reto porque tuvimos que cambiar todo el esquema de control y todo el esquema de proceso de despacho aduanero. Incluso ahora ya se ha planificado para que los controles, por ejemplo, la selección a escáneres, esto se hace con información anticipada, y luego en DP World, en APM, ahora también en Chancay vamos a tener nuestros escáneres en beneficio de la seguridad del comercio exterior. Esa selección se hace antes de la llegada de la mercancía al país, y luego se determina que pasa, por ejemplo, a un control, y luego de que se descarga el contenedor, muchas veces directamente al camión, de ahí pasa directamente a nuestros escáneres y permite una salida y un control mucho más reducido. Entonces, estamos viendo que estas implementaciones, que no solo son cambios normativos, son cambios de procesos y también mejora, nos ha permitido ser más competitivos como país. Yo agradezco mucho la participación de todos los panelistas, los organizadores, y siempre hay oportunidad de mejorar. Ese es el mensaje que quiero dejar. Todo lo bueno todavía se puede perfeccionar, y como decían nuestros panelistas, estamos revisando también las sanciones, porque la intención de SUNAT no es sancionar, lo que es hacer más eficiente nuestro comercio exterior y más seguro. Muchas gracias nuevamente a todos los participantes y esperamos pues vernos en una siguiente ocasión. Muchas gracias Sonia, Rafael, Silvia, José, Franklin, Claudia y a todos los que han organizado este importante taller. Okay, gracias a todos. Gracias a ti, Marilu. Adiós. Encantados, Marilu. Gracias, Mari. Gracias a todos. Sí. Que estén bien. Gracias a todos. Muchísimas gracias nuevamente, y agradecer también a los participantes y recordarles, ¿no?, que la SUNAT, en SUNAT Oficial, tiene una serie de eventos de mucho interés para ustedes. Nos pueden seguir también en Facebook, Instagram y en redes sociales, totalmente con información auténtica para mejorar conocimiento. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Adiós.